¿Será Franco Colapinto el verdadero talento que Briatore no quiere reconocer, o solo un espejismo pasajero que pronto explotará? Lo que pasó en los test antes de Barcelona está poniendo en jaque toda la estrategia de Alpine y dejando en shock al mismísimo Briatore. Se avecina una crisis interna o el inicio de una revolución inesperada. Prepárate, porque esta historia apenas comienza y va a sacudir los cimientos del paddock. Franco Colapinto acaba de sacudir los cimientos de Alpine con una actuación en los test privados que nadie esperaba. Ni siquiera Flavio Briatore, ese mismo que hace unos días lo defendía con uñas y dientes cuando medio paddock pedía su cabeza, pudo esconder la cara de asombro al ver los tiempos que el argentino marcó en Montmeló. Y es que mientras todos hablaban del rendimiento pobre en Mónaco o de su supuesta falta de experiencia, Colapinto se encargó de enterrar críticas con un volante en la mano y números en la pantalla. Lo que se vio en esos test no fue suerte ni casualidad. Fue un piloto con los dientes apretados y la mirada fija en demostrarle al mundo que lo subestimaron. Lo que pasó en Montmeló no fue simplemente un buen tiempo en un test. Fue un golpe directo al orgullo de muchos dentro de Alpine que, puertas adentro, ya comenzaban a ver a Colapinto como un experimento fallido. Pero Franco, lejos de agachar la cabeza, salió a pista con una determinación que dejó mudos hasta a los más escépticos. Mientras el equipo analizaba telemetrías con frialdad y ciertos técnicos cruzaban miradas incómodas, Briatore se mantenía de pie junto al muro con los brazos cruzados, mirando la pantalla con una expresión mezcla de sorpresa y satisfacción. El argentino no solo fue consistente, sino que destrozó los registros internos del equipo con un coche que, hasta hace poco, todos consideraban incapaz de competir contra el resto. Más allá del crono, lo que impactó fue su actitud. Cero margen para la duda, cero espacio para el error, y un mensaje claro para todos, especialmente para Pierre Gasly. El impacto en el box fue inmediato. Apenas Colapinto bajó del coche y se quitó el casco, se notó que el ambiente había cambiado. Los ingenieros lo miraban distinto, los mecánicos se acercaban con palmadas en la espalda y hasta los responsables de prensa de Alpine, que siempre lo mantenían en un segundo plano, comenzaron a buscarlo para una foto rápida. Pero el gesto más revelador fue el de Briatore. El italiano, famoso por no regalar elogios, lo interceptó en el pasillo con una sonrisa apenas disimulada y un comentario cortante. Ahora sí, hiciste temblar a más de uno. Y ese uno no era otro que Gasly. Porque mientras el francés sigue envuelto en polémicas, quejas internas y una actitud cada vez más arrogante, Franco lo está dejando sin excusas. Con un coche inferior, con menos respaldo mediático y sin el blindaje de los jefes, el argentino está construyendo algo mucho más poderoso, respeto. Y lo está haciendo donde más duele, en la pista. Lo más brutal de todo esto es que ni siquiera se trató de un día perfecto para Colapinto. Tuvo errores menores, ajustes de última hora, y aún así logró un rendimiento que hizo ver a Gasly como un piloto más del montón. Mientras el francés se encerraba en su box, masticando bronca, revisando telemetrías en silencio y lanzando miradas fulminantes a su entorno, Franco caminaba con una calma casi provocadora, sabiendo que lo que acababa de hacer no necesitaba explicación. Había hablado en el idioma que todos en la fórmula entienden, el de los tiempos, el de los datos crudos, el de las vueltas impecables. Briatore, por su parte, estaba que explotaba. No por enojo, sino porque sabía que la bomba había detonado justo donde él quería. Alpine venía tapando todo con una narrativa cómoda, Gasly como su estrella, Colapinto como el proyecto a futuro. Pero el argentino acaba de dinamitar esa historia con una sesión de test. Y no fue cualquier test. Fue el que más ojos tenía encima, justo antes del GP de Barcelona, con toda la prensa presente y los rumores ardiendo. En otras palabras, Franco no solo rindió, eligió el momento perfecto para humillar a su rival directo. La reacción de Flavio Briatore fue inmediata, aunque disimulada. Quienes lo conocen bien saben que cuando se queda en silencio, es cuando está tomando las decisiones más salvajes. Lo vieron mirando fijamente los monitores, sin parpadear, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, como si ya estuviera recalculando todo el plan interno de Alpine. Porque lo de Colapinto no fue una mejora, fue una advertencia. Un mensaje directo a los que todavía dudaban de él, especialmente a Gasly, que hace apenas unos días venía lanzando indirectas y declaraciones llenas de arrogancia sobre quién merecía liderar el equipo. Ahora, después de ser barrido en los datos puros, esa soberbia se le volvió en contra. Y Briatore lo sabe. Él es un animal político, un estratega nato, y entiende que no puede seguir sosteniendo un relato que ya no resiste ni una hoja de Excel. Los números gritan que Colapinto está para mucho más, y él no va a esperar a que los sponsors empiecen a preguntar por qué el argentino no tiene ya un asiento asegurado. En ese ambiente cargado, donde cada mirada es un voto de confianza o una traición encubierta, Briatore empezó a tomar notas mentales. Porque si algo quedó claro en estos test es que el tiempo de la diplomacia se acabó. Colapinto lo dejó expuesto, y el capo de Alpine no va a permitir que le revienten la estructura desde adentro. Si alguien tiene que salir, saldrá. Si hay que cambiar el rumbo del equipo, se hará.
Pero lo que no va a pasar es que el talento del argentino vuelva a ser subestimado sin consecuencias. Lo que más sorprendió, y molestó, a ciertos sectores internos de Alpine fue que Colapinto destrozó los tiempos usando un monoplaza con especificaciones inferiores. Sí, mientras Gasly contaba con una configuración optimizada, con nuevos ajustes en aerodinámica y electrónica, Franco tuvo que conformarse con un setup conservador, casi de descarte. Y aún así, giró más rápido. Esto generó un cortocircuito brutal entre los ingenieros. ¿Cómo era posible que el piloto con menos recursos dejara en evidencia al protegido de la casa? Algunos dentro del garaje empezaron a murmurar que quizás Alpine había estado apostando al caballo equivocado. La humillación fue tan fuerte que se llegó a hablar de sabotaje o favoritismo mal distribuido. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave fue ver a Briatore pedir los datos crudos, sin edición, sin presentaciones maquilladas. Exigió acceso directo a las telemetrías, a los registros de pista, al análisis de combustible, a las cargas de neumáticos, todo. Y cuando se encerró en su oficina con 2 ingenieros de confianza, la tensión en el paddock fue insoportable. Cuando salió, no dijo una palabra, pero con su sola mirada dejó claro que lo que había visto lo había dejado en shock. El viejo zorro italiano entendió, por fin, que Colapinto no solo es veloz, es peligroso para el statu quo. Su rendimiento, con menos medios, dejó en ridículo a una estructura entera. Y en el universo de Briatore, eso no se perdona ni se olvida. A partir de ese momento, cada decisión iba a girar alrededor de una nueva pregunta. ¿Qué hacemos con Franco antes de que sea demasiado tarde, o antes de que otro equipo se lo lleve? La bomba no tardó en explotar. Apenas los datos se filtraron entre los pasillos del paddock, el caos fue inmediato. Los mecánicos empezaron a hablar, los técnicos comenzaron a soltar frases que antes guardaban con miedo, y los periodistas, como buitres, olieron sangre. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de Colapinto, que ya venían reclamando un trato más justo para el argentino, se volvieron locos. No podían creer que, aún corriendo con un coche inferior, Franco hubiera aplastado los tiempos de Gasly en los test privados. Pero lo que realmente rompió el tablero fue una frase que, según un ingeniero, Briatore soltó a puerta cerrada. Si esto es verdad, estamos premiando la mediocridad y castigando el talento. Esa frase, atribuida a Flavio, corrió como fuego entre los insiders del paddock. ¿Se refería a Gasly? ¿Estaba reconociendo públicamente que Colapinto es mejor, más rápido, más agresivo, más hambriento? Nadie lo sabe con certeza. Pero el simple hecho de que ese rumor haya salido de los muros del equipo fue suficiente para alimentar la tormenta. La prensa francesa, obvia y predeciblemente, salió a defender a Gasly. Pero incluso sus argumentos sonaban vacíos. Mientras tanto, Colapinto no dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su mensaje estaba en los tiempos de vuelta, en los parciales de cada sector, en el vértigo de una pista donde todos sabían que él no tenía el mejor coche, pero sí el mayor control. La escena ya no era Alpine contra el resto. Ahora era Alpine contra sí misma. Y en el centro de esa fractura creciente estaba él, Franco Colapinto, el piloto que en silencio se estaba cargando la estructura jerárquica del equipo con cada curva perfecta. Lo que pasó después fue simplemente insostenible para algunos dentro del equipo. Porque cuando un piloto joven, con menos recursos técnicos y sin el blindaje mediático de los históricos, demuestra que puede dejar en ridículo a quien supuestamente debe liderar el proyecto, los cimientos tiemblan. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Alpine. Los datos de los test previos al GP de Barcelona mostraron una superioridad tan clara por parte de Colapinto que varios ingenieros comenzaron a cuestionarse si las decisiones deportivas del equipo estaban realmente basadas en el rendimiento o simplemente en política interna. Briatore, que siempre fue un estratega frío y calculador, quedó entre la espada y la pared. Por un lado, había apostado públicamente por Pierre Gasly como pilar de su proyecto. Pero por otro, Franco estaba generando un impacto real. No con palabras, con cronómetro en mano. Y eso, en el mundo de la Fórmula 1, pesa más que cualquier discurso corporativo. Mientras tanto, dentro del garaje, el ambiente era cada vez más tenso. Algunos técnicos, que antes ignoraban a Colapinto o lo trataban como el chico nuevo, comenzaron a acercarse discretamente. Querían saber más de su estilo de conducción, de sus preferencias con la configuración, de su lectura del asfalto. Y al mismo tiempo, el círculo cercano a Gasly empezaba a cerrarse, cada vez más a la defensiva. No es casualidad que ese día varios medios filtraran que Pierre había pedido mantener el estatus de piloto número 1 sin debate interno. Una movida desesperada, sintomática, que solo confirmó que el francés ya percibía el peligro. La situación se volvió tan incómoda que un rumor comenzó a circular dentro del Hospitality de Alpine. Briatore estaría considerando modificar internamente la jerarquía de pilotos si los test en pista seguían exponiendo esta diferencia. Porque una cosa es tener una mala carrera. Pero otra, muy distinta,
Es quedar sistemáticamente expuesto ante los ingenieros, los cronómetros y la prensa, por alguien que, se supone, no está listo. Y si eso pasa en un equipo como Alpine, donde la presión interna es permanente y el margen de error mínimo, la reacción del jefe suele ser brutal. Nadie lo sabe aún con certeza, pero la frase que más se repitió esa noche fue: Franco le cambió los planes a Flavio. Y no hay vuelta atrás. A esa altura, no se trataba solamente de lo que Colapinto hacía en pista. Era lo que su rendimiento empezaba a generar fuera de ella. Porque cada vuelta rápida, cada comentario de los técnicos que lo observaban con asombro, cada gesto de incomodidad de Gasly cuando leía los datos, todo alimentaba una narrativa imposible de frenar. Franco había dejado de ser el chico con potencial para transformarse en un problema interno para Alpine. Pero no por bajo rendimiento, sino por todo lo contrario, por estar superando las expectativas con un coche que no estaba ni optimizado ni diseñado para él. Y eso, en Fórmula 1, es dinamita pura. La información llegó incluso a oídos de periodistas especializados, que comenzaron a preguntar en el paddock si Alpine se había equivocado al estructurar su proyecto en torno a un piloto que ya no marcaba diferencias, mientras ignoraban a uno que sí lo hacía. Briatore, que conoce mejor que nadie el juego del poder en este circo, entendió que la situación se le podía escapar de las manos. Porque si bien públicamente defendía la cohesión del equipo, puertas adentro estaba furioso. No solo por la presión externa, sino porque, en privado, había confiado en que Gasly sería el rostro de su nuevo ciclo deportivo. Pero Franco, con una calma fría y sin entrar en provocaciones, le estaba desarmando esa narrativa. Incluso, algunos miembros del paddock aseguran que Flavio ordenó revisar la telemetría completa de ambos autos tras los test, para entender cómo era posible que con menor downforce, menor tracción y menos kilómetros en simulador, Colapinto estuviera marcando tiempos más sólidos y consistentes. El análisis técnico reveló algo incómodo. Franco no solo tenía una lectura de pista intuitiva, sino que además estaba gestionando el coche de manera más eficiente que Gasly. Es decir, cuidando neumáticos, optimizando aceleración en curvas lentas y sacando ventaja en tramos donde el Alpine históricamente sufre. Cuando Briatore vio ese informe, su reacción fue brutal. Pidió una reunión de urgencia con los ingenieros encargados del coche de Colapinto. No para felicitarlos, sino para entender cómo era posible que con menos recursos, Franco estuviera haciendo un trabajo que exponía al titular. Y esa reunión cambió el tono de todo lo que vendría después. Símbolo de peligro, suspicious content. La reunión que Briatore convocó tras los test fue mucho más que una simple charla técnica. Fue una señal clara de la tormenta que se avecinaba dentro de Alpine. En ese encuentro, no faltaron las tensiones ni las miradas acusadoras. Algunos ingenieros intentaron justificar que el mejor desempeño de Colapinto se debía a un ajuste experimental, una suerte de prueba que aún no estaba del todo pulida, pero que había dado resultados positivos. Sin embargo, Briatore no estaba para excusas. Dejó claro que esperaba resultados concretos y que la jerarquía dentro del equipo debía mantenerse sin fisuras, algo que parecía ponerse en duda con la irrupción del argentino. Fuentes cercanas al equipo aseguran que, tras esa reunión, comenzaron a surgir los primeros rumores de cambios internos. Se barajaban incluso posibles movimientos de personal, con algunos técnicos claves siendo cuestionados por su supuesta afinidad con Colapinto. Y lo más importante, comenzó a quedar claro que Briatore veía en Franco un peligro para el orden establecido, una amenaza latente para la estabilidad del equipo que él mismo había construido con tanto esfuerzo. La presión sobre el joven piloto empezó a aumentar, no solo por parte de la directiva, sino también de algunos compañeros y sectores del paddock que prefieren mantener el status quo. Pero Franco, lejos de achicarse, respondió con una actitud firme y decidida. Su rendimiento en los siguientes tests siguió elevando la vara, dejando a muchos con la incómoda sensación de que Alpine podría estar perdiendo a una estrella en ciernes por intentar controlar un fenómeno que no podían ni querían manejar. La tensión creció tanto que incluso algunos analistas apuntaron a que la salida de Colapinto del equipo, que muchos ya daban por segura, podría desencadenar un efecto dominó que sacudiría los cimientos de Alpine y pondría en duda la estrategia de Briatore para las próximas temporadas. Lo que sí es seguro es que este choque de fuerzas no solo marcará el futuro inmediato de ambos protagonistas, sino que pondrá sobre la mesa una discusión mucho más profunda sobre cómo se manejan los talentos emergentes en la Fórmula 1 actual, y hasta qué punto los intereses internos pueden acabar con el crecimiento natural de un piloto que ya está demostrando que está hecho para más. Y mientras el circo sigue girando, la pregunta queda en el aire. ¿Podrá Franco Colapinto soportar la presión y seguir brillando, o terminará siendo víctima de una política de poder que no perdona a quien se sale del molde?